Buenas tardes, Iglesia Cristiana Filadelfia San José y amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Dios les bendiga. En la tarde de hoy continuamos con reflexiones bíblicas y esta la he titulado como ¿Cuándo se cumplirán las promesas? ¿Cuándo se cumplirán las promesas? Y hay una canción de Redimidos de nombre Jesús. La letra y la música está compuesta por Willy González. Y dice algo como que en este mundo por el cual tú te entregaste, es un mundo que ha cambiado y demasiado. El hombre por el cual tu sangre derramaste se siente libre al estar esclavizado. La maldad se ha multiplicado día tras día. Para el malvado es valentía su cobardía. Seguir tus pasos es toda una osadía. Y defender la fe es un acto de rebeldía. Dudar de ti es símbolo de inteligencia. Y el creer en ti es una vergüenza. Es ignorancia. Prefiero ser sabio, creyente y sinvergüenza antes que ser soberbio perdido en la arrogancia. En la cruz sufriste hasta morirte. Ayer muchos dieron su vida por seguirte. Hoy no perdemos ni un amigo por servirte. Señor, ¿cómo has de sentirte? Y bueno, habla de que en este mundo está al revés. Digamos que a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Entonces es una invitación a que debemos ser valientes y que a pesar de nadar contra la corriente de este mundo, nosotros como cristianos debemos ser ejemplo y que no nos importe incluso perder un amigo con tal de servir al Señor y de hablar de Dios. Esa es nuestra labor como creyentes y como hijos de Dios. Y esta reflexión está basada en el libro de Mateo capítulo 24, donde habla de las señales antes del fin. Y dice el texto: y el Señor me respondió y me dijo, escribe esta visión, grábala sobre unas tablillas para que pueda leerse de corrido. La versión Reina Valera de 1960 dice, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. El verso 3 dice, la visión va a tardar todavía algún tiempo, pero su cumplimiento se acerca y no dejará de cumplirse. Aunque tarde, espera que llegue, porque vendrá sin falta. No tarda ya, dice la Reina Valera contemporánea. Y en Habacuc capítulo 2, verso 2, dice, escribe de corrido o escribe claramente la visión en tablillas para que quien la lea corra a contársela a los demás. Dice Habacuc capítulo 2. Y la misericordia podría parecer que llega tarde, pero es segura. El Señor ha establecido con sabiduría infalible un tiempo para las salidas de su poder lleno de gracia. Y el tiempo de Dios es el mejor tiempo. Nosotros generalmente tenemos prisa, la visión de la bendición estimula en nosotros nuestro deseo y acelera nuestros anhelos. Pero el Señor guardará sus señalamientos. El Señor nunca se adelanta ni nunca se atrasa. Y se dice aquí que la palabra de Dios es algo vivo que hablará y que vendrá. No es nunca una letra muerta como estamos tentados a temerlo cuando hemos esperado largamente su cumplimiento. Y la palabra viva viene en camino proveniente del Dios vivo. Y aunque pareciera a veces dilatarse, en realidad no se está tardando. Hay un ejemplo, es el tren, que el tren de Dios no está retrasado. Solo hemos de tener paciencia y pronto veremos por nosotros mismos la fidelidad del Señor. La fidelidad del Señor, y ninguna de sus promesas fallará, no mentirá. Ninguna de sus promesas se perderá en el silencio. Se apresura hacia el fin, dice la palabra. Y qué consuelo le habla al oído de la fe, puesto que ninguna de sus promesas necesitará ser renovada como una factura que
Por ejemplo, no pudo ser pagada en el día en que se vencía. No necesita ser renovada las promesas del Señor, no tardarán. Y amigos, no podemos esperar a nuestro Dios. Descansemos en Él y quedémonos quietos en la paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra de Dios. Y el centro de esta reflexión es la promesa de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es una doctrina fundamental en la Biblia, puesto que en el Antiguo Testamento se menciona 1200 veces y en el Nuevo Testamento hay más de 300 profecías directas referentes a la segunda venida. Es por algo, y vivimos en un mundo que quiere conocer el futuro solamente con mirar astrólogos, brujos, horóscopo, etc. Hay mucha gente que busca todo esto, pero el único libro que da en lo cierto es la Biblia. La Biblia habla o acierta el 100%. Lo vemos en Mateo capítulo 24, verso 1, donde dice no sea derribada. En el verso 3 habla también de venida, que venida viene de una palabra que se denomina perusia con Z. Literalmente significa tomar el poder, gobernar, reinar como un rey. ¿Y cuál será la señal cuando tomes el poder? En otras palabras le estaban preguntando a los discípulos. Y él habla del fin del siglo. Y la palabra tiempo viene de una palabra aón, y que significa cuándo se va a terminar el tiempo presente. Debemos entender el trasfondo y el Señor les da unas señales, les responde a sus discípulos, porque los discípulos le estaban preguntando qué debemos anticipar, qué sucederá antes de que esto ocurra, para que podamos saber que el Señor está por venir. Y la primera señal voy a hablar de 5 señales, pero hoy solamente vamos a dar 2 o máximo 3, donde todas las denominamos con la letra D de decepciones. La primera es decepciones o engaños. En los versos 4 al 5 dice: Jesús les respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Los engañadores y los engaños son unas de las señales de los últimos tiempos. Lo dice el apóstol Juan en su primera carta en el capítulo 4, versos 1 al 3, donde habla de anticristo. ¿Y qué significa anticristo? Pues significa en lugar de Cristo y en contra de Cristo. Tiene esos dos significados y se cumplen al mismo tiempo. ¿Pero qué es lo que se está cumpliendo? Pues que el Señor viene pronto. Muchos han declarado ser Cristo, iluminados, los que quieren que se les dé la gloria a ellos en lugar de Cristo. Estos son los falsos cristos que enseñan falsos evangelios, como el de la prosperidad, por ejemplo, a que la gente ponga su mira en las cosas terrenales y no en las celestiales. Eso lo hablamos en la reflexión de cómo librarnos del engaño, ¿recuerdan? Que hablamos de que el anticristo es el poder que hay detrás de todos los falsos cultos que existen. En 1 Timoteo capítulo 4 versos 1 al 2 también lo dice. El Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, les harán caso a espíritus que mienten y seguirán enseñanzas de demonios. Esas enseñanzas llegan a través de mentirosos quienes con sus palabras engañan a la gente. Por eso debemos saturarnos de la palabra de Dios y distinguir la verdad frente al engaño. Entonces la primera señal son engaños. Y la segunda nos habla de divisiones. Divisiones, que es lo mismo que las guerras. En los versos 6 al 7 de Mateo 24 lo dice así: ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerras, pero no se angustian, porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no será el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en diferentes lugares, dice el evangelista. Y las personas a través de los siglos
nunca solucionarán el problema de la guerra. Supongamos que vivimos en lugares de paz y si eso sucediera demostraría que Jesús fue un falso profeta. Pero la verdad es que hemos estado viviendo en un mundo lleno de guerras, problemas, violencia, anarquía, etcétera y etcétera. Y al acercarnos a estos tiempos finales, vemos más y más guerras en número y en intensidad. Desde la Primera Guerra Mundial hasta el presente ha habido por lo menos una guerra todos los meses. Un intento por derrocar el gobierno de una nación, o en otras veces terrorismo, o en otras manifestaciones, protestas contra los gobiernos, motivos políticos, raciales, religiosos, económicos, etc. Nuestro mundo está en constante guerra, hay divisiones y en los 6.000 años de historia humana se estima que por lo menos unos 600 millones de personas han muerto en 6.000 años en guerras y la mitad de ellas han muerto hasta el año 1900. Es decir que desde 1900 hasta hoy han muerto 300 millones de personas. Vemos lo que sucede hoy, la violencia de la policía contra los civiles, de los civiles contra la policía. Hay hurtos, hay atracos, hay terrorismo, secuestros, bombardeos, asesinatos. Y hasta en los hogares ya no hay respeto de los hijos a los padres, a los adultos mayores, y todo esto viene del corazón del hombre. Como lo vimos en la reflexión, ¿qué es lo que contagia? Recuerdan que lo habíamos visto en una anterior oportunidad. Y esto es el cumplimiento de las profecías, las que hablaron profetas como Isaías, 650 años antes de Cristo. Lo dijo en Isaías capítulo 13, versos 10, capítulo 34, verso 4. Lo dijo el profeta Daniel también en capítulo 9, verso 27, capítulo 12, verso 11. Y Zacarías también lo dijo en el capítulo 12. Y el Señor Jesús en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Y amigos, esta escritura se está cumpliendo. Basta con escuchar o leer noticias en internet, en televisión, en radio. Y esto lo confirma, que primero habrán decepciones o engaños. Y segundo habrán divisiones o guerras. Y tercero habrán desastres. El verso 7 de nuestro texto clave en la parte B dice: y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Nuestro Señor Jesús observó por el túnel del tiempo y vio pestes que no es nada más que enfermedades, epidemias, pandemias como lo estamos viviendo actualmente. Vendrían la gripe española, la malaria, el cólera, el VIH, el SIDA, el cáncer y ahora el COVID-19, etc. Y estas han cobrado millones de muertes en todo el mundo. Ya hablan incluso de otro virus que está surgiendo en China. Entonces, sabía que el hombre, con todo su ingenio, sabiduría, desarrollo, entre comillas, conocimientos agrícolas, no podían tampoco solucionar el problema del hambre. Y el hambre se ha extendido por toda la tierra. Aún en los países ricos hay desigualdad, y en una sociedad moderna como la que vivimos no se ha usado la tierra como debe usarse. El agua se ha contaminado, se talan los árboles, hay erosión, se destruyen los páramos, la capa de ozono que protege los rayos dañinos del sol se ha deteriorado. Entonces, la otra razón del hambre son las guerras. Y aquí hasta los biólogos lo hablan. Dice Apocalipsis capítulo 6, verso 6, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decían: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Es decir, que el denario en esa época era el salario de un día. Entonces, concluyendo, hay hambre, hay terremotos, y en la próxima reflexión veremos otras señales de la venida del Señor Jesucristo. Entonces debemos prepararnos para irnos con Él. ¿Tú estás preparado? ¿Estás preparada? Preparémonos. Dios los continúe bendiciendo.
Hasta una próxima oportunidad.